Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo son las matemáticas detrás del lanzamiento de un cohete. Empecemos con un ejemplo de un cohete de masa variable. Pero primero, ¿qué significa masa variable? Bueno, es un conjunto de materia cuya masa varía con el tiempo. Cuando el cohete despega, va expulsando combustible y su masa va disminuyendo. Eso quiere decir que hay parte del combustible que se utiliza para impulsar el propio combustible. Por eso es que se llama un cohete de masa variable. Entonces vamos a tomar esta ecuación como de partida que dice que la suma de las fuerzas es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. En este caso sería la segunda ley de Newton. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es el momento? El momento es igual a la masa por la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces digamos que yo agarro pues una masa, que en este caso sería la masa del marcador. Digamos que yo lo impacto con una cierta velocidad. Entonces sería como que el pegue o la fuerza que le estoy haciendo al marcador en ese momento. Entonces aquí tengo dos objetos, ¿sí? Este tiene una cierta fuerza y este también. Y supongamos que aquí viene una piedrita y aquí ya se le incrustó. Este tiene una masa y aquí viene con una velocidad. La flechita arriba quiere decir que la velocidad en este caso es de carácter vectorial. Entonces aquí, ¿qué pasa? Entonces cuando ya la piedrita por fin se le impacta y se le incrusta, eso quiere decir que cuando estamos acá, hagan de cuenta que nos ambienten una piedra en la cara y la piedra se nos queda incrustada. Entonces aquí, tenemos que eso es igual a la masa por la diferencial de la masa. ¿Por qué? Porque esto aquí tiene una diferencial de masa y aquí esto también trae una diferencial en la velocidad. Bueno, no, sí, en este caso sería una velocidad P, este va con una velocidad P. Y entonces aquí estos se suman. ¿Cómo se suma? La velocidad más una diferencial en la velocidad. Entonces cada quien tiene su momento. Entonces el momento antes de que le pegue es igual a la masa, que en este caso sería masa por velocidad más diferencia de masa por la velocidad P. Y este también tiene su momento final, ya cuando la piedra se le haya incrustado. Tenemos que aquí masa más la diferencial de la masa de la velocidad por diferencia en la velocidad. Pues aquí cuando hablamos de diferencia del momento, queremos decir que el momento final menos el momento inicial. Entonces sería aquí momento final menos el momento inicial. ¿Cómo sería esto? Prosigamos, gajes del oficio, ¿no? Bueno, entonces tenemos que esto es igual a la masa más la diferencial de masa por velocidad menos el momento inicial, que es este, más diferencia de masa por la velocidad P. Entonces fíjense que si multiplico este con este se cancelan pero aquí hay algo muy curioso, y es que si yo multiplico este con según el artículo que leí, eso quedaría como una derivada de orden 2. Y una derivada de orden 2 aquí sería despreciable, entonces por lo que la diferencia de masa por la diferencia de velocidad es despreciable. Entonces aquí podemos fácilmente cancelar estos dos términos. Entonces aquí copiamos lo que quedó, masa por diferencia en la velocidad menos la velocidad, diferencia de la masa menos diferencia de la masa por la velocidad P. Entonces fíjense que si yo organizo bien esta fórmula, nos queda que masa por diferencia en la velocidad menos velocidad P menos la velocidad por diferencial de masa. Entonces estas dos velocidades las voy a llamar U a este término. ¿Pero qué significa U? U es la velocidad de impacto del sistema de referencia del objeto. Eso quiere decir que cuando el cohete va expulsando el combustible, lo va expulsando con una velocidad U, en este caso es la letra U. Entonces si organizo bien esto acá, nos queda que la fuerza es igual a la masa por la diferencia en la velocidad menos U, bueno, aquí para que se reconozca y no parezca una U, por diferencial de masa. Entonces esta sería la fórmula con la que voy a estar trabajando. Bueno, entonces aquí, si dividimos todo esto entre la diferencial del tiempo, tenemos que esto es igual, que la fuerza es igual a la masa por diferencia en la velocidad, diferencial de tiempo, menos U por diferencia de masa por la derivada del tiempo. Entonces, esta es la fórmula con la que voy a estar trabajando. Bueno, entonces tengo mis dos cohetitos, antes y después. Vemos que en el primero, aquí hay una fuerza que impide que despegue, que en este caso sería la fuerza de la gravedad. Uy, disculpen.
Y en el segundo cohetito analicemos qué tiene. Bueno, aquí ven primero, siguen que cuando les dije que el cohete sería con velocidad u, pues este es este mismo, u. Bueno, así se les denomina. Entonces tenemos que aquí masa más diferencial de masa, y aquí tenemos que el combustible tiene menos diferencial de masa. ¿Y esto por qué ocurre? Porque pues cuando el cohete va expulsando combustible, va perdiendo masa y va sufriendo un cambio en la masa. Por eso es que se les denomina con diferencial de masa. Tiene su velocidad más diferencial de velocidad y tiempo con su diferencial de tiempo. Entonces, para esos casos vemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad por z. En ese caso sería el eje z, porque recuerden que estamos en tres coordenadas, x, y y z. Tenemos que la velocidad es igual a la velocidad por z, y u es igual a menos u, porque pues, es un vector dirigido hacia abajo, por z. Entonces, si recuerdan la fórmula que acabamos de encontrar, entonces aquí simplemente reemplazamos f por estas tres letras. Entonces tenemos que aquí masa por gravedad por z igual a masa por diferencial de la velocidad dividido entre diferencial del tiempo, dirección z, menos u por la diferencial de masa, diferencial del tiempo, y en la dirección z. Entonces fíjense qué bonito es cancelar estos, porque pues van en el mismo sentido, y simplemente aquí nos queda menos g, en este caso sería un vector dirigido hacia abajo, que en este caso sería negativo, igual a masa por la diferencial de la velocidad dividido entre el tiempo, menos u diferencial de masa dividido entre diferencial del tiempo. Bueno, entonces todo esto lo va a dividir entre la masa. Aquí es el método de variable separable, entonces tenemos que menos g es igual a la diferencia en la velocidad sobre la diferencia del tiempo más u sobre o por la diferencia de la masa diferencia del tiempo. Bueno, entonces estos diferenciales de tiempo los voy a brincar. Eso quiere decir que voy a multiplicar todo por un diferencial del tiempo. Y al multiplicar todo esto por dt, tenemos que esto es igual a menos g por diferencia del tiempo, que es igual a la diferencia en la velocidad, más u por diferencia de la masa, dividido entre la masa. Entonces voy a cambiar estos dos. Vemos que diferencia en la velocidad es igual a menos g por diferencia del tiempo, menos la velocidad, dividido entre o por diferencia de masa sobre masa. Ahora todo esto lo voy a integrar. Entonces vemos que la integral de diferencia en la velocidad es igual a menos g por la integral de diferencial del tiempo menos la velocidad por la integral de diferencia de la masa sobre la masa. Pero aquí esta velocidad tiene que ser la velocidad inicial hasta una velocidad final. Y aquí este tiempo cero hasta un determinado tiempo. Y aquí pues simplemente la masa hasta una masa inicial, porque aquí la masa inicial es mayor a la masa final. ¿Por qué la masa inicial es mayor a la masa final? Porque pues bueno, aquí cuando va perdiendo combustible, pues su masa disminuye. Entonces, al realizar todo este proceso de integración, tenemos que la velocidad menos la velocidad inicial es igual a menos g por el tiempo por el logaritmo natural de la masa sobre la masa inicial. Y aquí, por lo que no queremos cosas negativas, entonces aquí volteamos este término y esto de aquí lo pasamos a sumar. Tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por el tiempo más u por el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. Y así, chicos, esta es la descripción matemática de cómo se lanza un cohete al espacio. También cuando el cohete está muy lejos de la Tierra, entonces aquí la gravedad prácticamente sería cero y ese término se cancela, y aquí tendríamos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más u por el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. Y así, chicos, es la ecuación que utiliza la NASA para enviar un cohete al espacio. Entonces fíjese lo interesante que son las matemáticas detrás del lanzamiento de un cohete. Más adelante les traeré videos o ejercicios
aplicando estas fórmulas. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que la clave para entender todo esto es comprender. Adiós.